Cuando Eder Militao se lesionó, las informaciones apuntaban a que lo más probable es que se perdiese toda la temporada o que como mucho llegase para el último mes de competición. Bueno, pues relevo en el día de hoy jueves, apunta a un regreso más temprano y de hecho estaríamos casi hasta hablando de un milagro. No sé si médico, no sé si médico barra futbolístico, no sabría cómo decirlo, pero me ha parecido bastante impactante y sorprendente la noticia y de hecho creo que hay que cogerla con pinzas, tener cuidado porque con estas cosas luego nunca se sabe. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya creo que de manera definitiva asentado en este set. Habrá algún vídeo, por ejemplo, en el salón, cuando tenga muchísima prisa, no me dé tiempo a preparar nada y lo único que necesite sea luz natural, pues ahí pongo el móvil en la ventana y haré vídeos rápidos. Pero a partir de ahora y después de haberlo hablado con vosotros en el chat durante el directo de este jueves, pues yo creo que ya he decidido que los vídeos se van a hacer aquí, más cómodo para mí. También creo que es un set bastante más atractivo, entre comillas, pero no he venido aquí a hablar de mi set, ni de lo atractivo que es el set, ni de lo espectacularmente atractivo que soy yo, evidentemente. Estaba buscando algo de información, estaba trasteando los medios de comunicación para hacer el último vídeo del día y me he encontrado con una noticia de relevo que me ha llamado muchísimo la atención y cuyo protagonista es Eder Militao. No hace falta que os refresque mucho la memoria, lo haré de manera muy rápida, ya lo sabéis. A principios de temporada, lesión grave de Eder Militao, lesión grave de Thibaut Courtois, ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esto se suele traducir en cerca de 9 meses de baja, bueno, un poquito menos, a lo mejor 7, 8, dependiendo. Y de hecho, cuando son en agosto, septiembre, este tipo de lesiones, será casi por hecho que el jugador en cuestión se pierde la temporada. Bueno, pues con Militao parece, repito, que las previsiones son mucho más optimistas de lo que podríamos pensar. ¿Por qué? Porque según relevo, repito, la sensación es que Militao podría volver a los terrenos de juego antes incluso de que acabara la temporada, pero no 2 o 3 semanas antes, sino estar en las semanas, en las jornadas, en los partidos claves de la presente temporada. Aquí tenéis la noticia de relevo. Dice: Militao acorta plazos, volverá a entrenar en diciembre, es decir, el mes que viene, y estará en la parte decisiva de la temporada. Según ha podido saber relevo, el brasileño quiere volver a pisar el césped durante el próximo mes. Su regreso más cerca. Vamos a bajar un poquito la noticia. Es una noticia firmada por Jorge Picón, ya lo veis, publicada esta misma tarde, a cerca de las 5 de la tarde. De hecho, nos podría haber pillado en pleno directo, pero no nos hemos dado cuenta. Y dice: cuando Eder Militao sufrió la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el Real Madrid se negó a acudir al mercado, principalmente porque confiaban en una recuperación express del brasileño. Así está sucediendo. Los plazos se acortan y, según ha podido saber relevo, volverá a entrenar sobre el césped durante el mes de diciembre. Todavía no se ha establecido una fecha de regreso a los terrenos de juego, pero se estima que tras el parón navideño empiece la cuenta atrás para volver a verlo a las órdenes de Ancelotti. Por el momento, cuando tenga el ok para salir del gimnasio, empezará el entrenamiento en solitario sobre el verde para después ir entrando poco a poco en los ejercicios con el resto de los compañeros. Aquí ya te cuentan que el central no ha descansado desde que el pasado 17 de agosto le operase el doctor Manuel Leyes, jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica en Olimpia Quirónsalud, y una eminencia, dicen, en esta clase de lesiones. Se había roto días antes, el 13 del mismo mes, en la primera jornada de liga contra el Athletic. Trabajo diario desde entonces. En su recuperación contará con la ayuda de su preparador físico, dice en otro apartado de esta misma noticia, y me llama la atención este párrafo. En Valdebebas destacan su gran genética que le puede permitir volver antes de lo previsto. Para esta clase de lesiones se estima una duración de 6 a 8 meses, que es lo que os he comentado anteriormente. Tal y como va la recuperación, todos muestran optimismo. Cumplirá los 6 meses, doy por hecho, el 17 de febrero, fin de semana en el que jugarán contra el Rayo en Vallecas. Antes de esta fecha, el Madrid se enfrentará al Girona el fin de semana del 11 y contra el Atlético una semana antes. Después, contra Sevilla y Valencia. Bueno, llama mucho la atención la noticia, la verdad,
porque, claro, yo quiero pensar que es una filtración que nace del entorno de Eder Militao por cómo cuenta la noticia Relevo. Es decir, Relevo te está contando que las sensaciones del propio Militao es que va a volver al césped, al menos a empezar esa segunda parte de la recuperación, por así decirlo, en el mes de diciembre, que él va a empezar, pues esto es muy típico, ¿no? En el fútbol empezará corriendo por el césped, poco a poco subiendo esa intensidad de los ejercicios, luego añadirá algo de balón, pequeños toques de balón, circuitos con el esférico, después ya en una fase casi final de la recuperación irá entrenando con sus compañeros, al principio básicamente pues algunos tramos del entrenamiento, nunca completos, y ya por último entrenamientos completos, y doy por hecho que casi tendrá que hacer otra mini pretemporada, ¿no? Militao hizo la pretemporada con el Real Madrid, pero una lesión tan larga le obliga a hacer una mini pretemporada para estar a punto. Repito que por cómo lo ha estructurado Relevo, cómo lo cuenta Relevo, a mí me da la sensación de que estamos ante una filtración del propio Eder Militao o del entorno de Eder Militao, pero sí que yo creo que no deberíamos correr tanto con este tipo de historias, ¿no? Y me explico. Evidentemente es una noticia fantástica, es una noticia increíble. Yo creo que todos dábamos por hecho que Militao, con suerte, a lo mejor llegaba a finales de abril, mayo y podría jugar algunos partidos, siempre en unas condiciones quizá algo precarias para plantarte en el último mes de competición, pero es que hablar de febrero es hablar de que Militao llega casi para los octavos de final de la Champions, una ronda a la que el Real Madrid ya se ha clasificado tras ganarle al Braga 3-0 la noche de ayer, y que evidentemente estaríamos ante una circunstancia que dices, febrero, Champions, Liga, evidentemente, ya veríamos si Copa del Rey o no, porque varias eliminatorias se van a jugar durante el mes de enero, pero sí que es cierto que Militao llegaría supuestamente para los meses de marzo, abril y mayo, es decir, los 3 meses más importantes de la temporada, 3 meses en los que además hay jugadores que ya empiezan a notar un desgaste físico, él llegaría más fresco, habría que ver luego cómo llega después de la lesión, hay que tener en cuenta que Militao ha sufrido, mejor dicho, una lesión muy grave, es de esas lesiones que pueden dejar cierta marca en el futbolista, no sería el primer caso de jugador que está en un estado de forma óptimo, tiene una lesión en el ligamento cruzado y su rendimiento cae después de superar esa lesión. O sea, no sería la primera vez, repito, que nos encontramos eso. Por eso entiendo que hay que ir despacito en este sentido, que tenemos que tener mucha paciencia. A mí, evidentemente, me ha alegrado escuchar esta noticia o leer esta noticia de Relevo, pero a su vez, pues un poquito de prudencia, porque así se empezó con Arda Güler y estamos a mediados casi de noviembre y Arda Güler todavía no ha debutado, perdón, de hecho tuvo una pequeña recaída. Entonces, bueno, vamos a ir viendo si esto que cuenta Relevo es cierto o no. Desde luego que evidentemente si en diciembre el Real Madrid aparece con fotos de Militao en el césped de Valdebebas, pues primero habrá que darle la razón a Relevo y habrá que felicitarles por esta noticia, y segundo habrá que alegrarse, porque sí que una vez suceda eso, evidentemente los plazos se van a cortar. Si Militao entrena en diciembre, aunque sea ya sobre el césped, en solitario y con cierta intensidad, estaríamos hablando de que en 2 meses y pico, 3, podría estar ya sobre los terrenos de juego y ahí ya entras directamente en el mes de febrero, quizá a finales. Vamos a ver cómo va todo. Con Courtois, evidentemente, no existe el mismo optimismo ni ese tipo de filtraciones. De Courtois, de hecho, se dice que lo más probable es que ni siquiera llegue para la parte final de la temporada, las últimas semanas, pero bueno, tenemos a Kepa, tenemos a Lunin, veremos quién acaba jugando. En teoría debería ser Kepa, que es el que más gusta al preparador de porteros, pero, hombre, no estaría mal visto contar con Militao 2 meses y pico de temporada, 3 meses, cuando de hecho lo teníamos casi olvidado. Y quién sabe, ¿no? Esa pareja Militao-Rudiger, hasta dónde podría llegar. Pero repito, es muy pronto, hay que tener mucha paciencia, sobre todo mucha prudencia y ver cómo se va desarrollando todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos el siguiente.